Gracias, Padre. Todos podemos cantar de la bondad de Dios. Tú eres bueno, Señor, y siempre lo serás, porque esa es tu naturaleza, una naturaleza fiel, aunque seamos infieles. Te amamos, Señor, te entregamos una vez más esta mañana y te pedimos que sigas guiándonos, edificándonos en esta verdad poderosa para poder disfrutar del reino al cual hemos sido trasladados por tu gracia, por tu amor. Te adoramos, Señor. Gracias por tu bondad. Tú haces salir el sol sobre justos e injustos. Tú das la lluvia sobre todos. Tú eres bueno, Señor, y tu bondad ha traído a tu Hijo para salvar a toda la humanidad. Oramos para que todos aquellos que pueden recibir la palabra de Dios acepten y no rechacen esta salvación tan grande. Oh Señor, y a los que ya estamos en tu reino, a los que somos salvos, no nos dejes con una mentalidad solo de salvación, que podamos pasar y disfrutar el reino, que podamos entrar en el reino para también conocer la responsabilidad que tenemos para darte a conocer a las personas que todavía no te conocen o que te han rechazado por circunstancias, por motivos desconocidos para nosotros, pero si entendemos el amor se da por entero, aún sufre por causa de los escogidos, para que todos los hombres sean salvos y vengan a conocer la verdad de Dios. Espíritu Santo querido, gracias. Confiamos en ti, Señor. No estamos confiados en el mensaje que hemos elaborado, aunque haya sido guiado por ti. Estamos confiando en ti, Señor, porque Jesús es la palabra viva y Él quiere hablar y Él quiere ministrar y Él quiere alinear los corazones a la voluntad del Padre, a la voluntad de la cultura del reino, de los parámetros del reino, del Rey de este reino. Te entregamos los corazones y las mentes. Quita cualquier distracción, que no perdamos el hilo conductor de lo que tú quieres hablar en este día. Sometemos a ti todo nuestro ser para que seas tú operando conforme a tu propósito y a tu voluntad. Amén, Señor. Amén. Le damos un aplauso a esta alabanza tan poderosa, guiada por el Espíritu. Muchos de los temas que han tocado, vamos a hablar. Estaban cantando sobre el Señor Jesucristo, la bondad de Dios. El anterior domingo hablamos sobre el reino y hablamos sobre el mensaje central de Jesucristo. Fue el reino mientras estaba en la tierra y después que resucitó, siguió hablando esos 40 días del reino a los que habían creído en Él. Así que buenos días, amados. Bienvenidos a cada uno a este tiempo de edificación en esta verdad tan poderosa. Bienvenidos, amados, Andreita y su esposo, y a cada uno que después de algún tiempito no los estaba viendo. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por las redes sociales, la televisión, escuchando por la radio. Bienvenidos a este tiempo de edificación en esta verdad poderosa, en esta verdad que es real cuando la experimentamos. El reino de Dios no consiste en palabras, no es palabrerío. El reino de Dios es poder para vivir
en ese poder del Espíritu Santo, en este reino. ¿Por qué? Porque hemos sido trasladados al reino de Dios. No podemos vivir la nueva naturaleza, la nueva creación fuera de este reino. Por eso el mensaje de Jesús fue tan claro. Él vino hablando del reino de los cielos y diciendo: arrepentíos porque el reino se ha acercado. Y este reino es un reino de gobierno, de luz y autoridad. Cuando está la luz, las tinieblas desaparecen. Este es el reino en el cual nosotros estamos. Pero es necesario conocer la cultura del reino, los parámetros del reino, lo que se mueve en este reino. Porque Dios en su corazón, en su diseño, en su propósito eterno, desde el principio, desde que creó al hombre, lo estableció para gobernar. Los creó a su imagen y a su semejanza y les dijo: multiplíquense, gobiernen, señoreen sobre todo lo que hay. Ya sabemos lo que pasó. El hombre cedió ese gobierno. Cedió ese gobierno, fue engañado, desobedeció a Dios y cedió ese gobierno. Por esta razón, Dios trajo nuevamente a Jesucristo, a su Hijo, para recuperar y restaurar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La imagen de Dios en el hombre, el reino de Dios, porque ya no estaba en gobierno lo que Dios quería que gobierne. Dios estableció al hombre para que gobierne en la tierra y lo represente. Pero esa fue la obra del Espíritu, esa fue la obra del poderoso Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos y vino y se impartió en cada uno de aquellos que lo ha recibido como su Señor y Salvador. Y esos conforman la iglesia de Cristo, una iglesia poderosa, una iglesia que si entiende lo que pasó en la cruz, no se va a quedar viviendo de cualquier manera, va a vivir de acuerdo a la manera de Dios y como Dios quiere que vivamos en el reino de Dios. Por eso, si entendemos que Cristo vino para restaurar, para impartirse en nosotros, también debemos entender que necesitamos tener esa mente de gobierno, esa mente de autoridad. También necesitamos saber que si somos los que vamos a gobernar, y cuando hablo de gobierno, estoy hablando de gobernarnos a nosotros mismos y gobernar toda la jurisdicción, todas las áreas que Dios nos ha entregado. ¿Y por qué no la tierra? ¿Y por qué no traer orden, traer luz a esta tierra? Entonces, necesitamos desarrollar la mentalidad de reino en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos los representantes de este reino. Cuando entendemos que Jesús todavía en la tierra habló a los que le seguían y les dijo: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, solamente para estar en el muladar y que los hombres la pisoteen. Y también habló y dijo: ustedes son la luz del mundo, estableciendo el gobierno de Dios a través de esta verdad poderosa presente, a través del reino, porque cuando está la luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Pero para entender un poquito más sobre esto, necesitamos ver qué es la tierra y qué es el mundo. Por favor, 1 Corintios 4:20 dice: pues el reino no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Necesitamos conocer este poder que ya está en nosotros. El poder del Espíritu Santo está en nosotros para vivir ¿cómo?
de acuerdo al reino. ¿Y cuál es la premisa de este reino? ¿Cuál es la principal característica de este reino que hablamos el anterior domingo? Que Cristo sea nuestro Señor. Porque cuando lo recibimos, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero mucha parte de la iglesia se queda solamente con una mentalidad de salvación. Con una mentalidad solamente: soy salvo del infierno, soy salvo de las afecciones que tengo, de mis circunstancias terribles, y lo busco al Señor cuando quiero que algo suceda, pero después vivo mi vida a mi manera, cuando la premisa de este reino es la obediencia a la voz del Rey, a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Entonces, importante poder entender las características principales de la cultura y de los parámetros de este reino, que primeramente es conocer y permitir que Cristo sea nuestro Señor, sea el que nos gobierne. Porque si Cristo no nos gobierna, cualquier otra cosa nos va a gobernar, ya sean personas, ya sean ataduras internas. ¿Cuánta gente está atada en la avaricia, en el temor? ¿Cuánta gente está atada en diferentes situaciones? Por eso es que es importante entender qué es tierra y qué es mundo. En el principio, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué pasó? Entender que la tierra es este planeta guiado por el Señor para manifestar su gloria, su reino, su bondad, su amor, porque Él es bueno, siempre ha sido bueno y siempre lo será. Pero eso se desvirtuó. ¿Cómo? Después de que el hombre desobedeció a Dios, se inició la era del mundo. Se inició la era del mundo. ¿Qué es el mundo? Un sistema de oscuridad, de engaño perverso que daña a las personas. No hay persona en la tierra que no haya sido dañada por este sistema dañino y perverso. Cuando Adán desobedeció a Dios, se escondió. Y Dios le habló y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Sí, Él lo sabe todo, si estamos contenidos en Él. Pero Dios también quería mostrarle de dónde había caído, de la gloria, de una posición de gobierno y de autoridad. Y nosotros lo podemos ver cuando Cristo a los 40 días de ayuno fue tentado por el diablo. Y le dijo: si tú postrado me adorares, todos estos reinos te los voy a dar, porque a mí me han sido entregados. Amados, cuando no tomamos la autoridad del reino, otro la va a tomar. Así que esta mañana he orado y he clamado y he tenido luchas por esta palabra, para que nosotros podamos determinar en nuestro corazón, desarrollar la mentalidad del reino de Dios. Entonces, cuando Dios le habló a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Te oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo?, le dijo Dios. Porque vi que estaba desnudo. Amados, es que la presencia de Dios es lo que nos cubre, es lo que nos protege, es lo que nos blinda. La presencia de Dios es todo en nuestras vidas. Y esa presencia, esa omnisciencia de Dios, esa presencia de Dios en nosotros es para siempre, gracias a Cristo Jesús y su obra en la cruz. Entonces,
lo que sintió Adán después de desobedecer a Dios fue temor, fue vergüenza, fue deshonra. Y esto no era el plan de Dios. Esto no es la voluntad de Dios para nadie de su creación, para sus hijos, que vivamos en temor o en deshonra, que vivamos en vergüenza. No es la voluntad de Dios. Más bien lo contrario. El diseño del Padre fue establecer un reino real, un reino de sacerdotes. El diseño del Padre fue que su creación pueda influenciar en la tierra, pueda crecer en influencia, pueda crecer en autoridad, pueda crecer en poder, pueda crecer en gracia, en amor. Ese es el plan y el diseño del Padre. Que Cristo vino a restaurar. Pero aquí está el meollo del asunto. Así como la gente rechaza la salvación de Cristo Jesús porque quieren salvarse a su manera, por sus obras, por sus esfuerzos, y no aceptan el regalo de la gracia de Dios en esta salvación. Así también los que ya son salvos rechazan el reino. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque quieren vivir a su manera, porque quieren vivir haciendo lo que desean, sin someter su yo al gobierno de Cristo. Por eso es que el mundo es un sistema perverso que daña a niños, a jóvenes, a adultos, a todas las personas. ¿Cómo los daña? Es un sistema de pensamiento, es un sistema que orienta una conducta. Y la gente que obviamente vivimos en este mundo, de alguna manera usted y yo hemos sido dañados. ¿Cómo? Muchas veces con rechazo, muchas veces nos etiquetan. Esta es así, esta es así, esta es así. Y tantas otras cosas que se operan haciendo daño a las personas y estableciendo una mentalidad, una ideología totalmente contraria al gobierno de Cristo, totalmente contraria al gobierno de amor de Dios. Por eso es tan importante entender y someter nuestro ser al señorío de Cristo, a mayor entendimiento, mayor dependencia del Espíritu. Cuando nosotros comenzamos a madurar, vamos a comenzar a soltar todo aquello que tenemos bien arraigado. Yo soy así y yo pienso así y a mí nadie me va a venir a decir esto y lo otro. Estamos equivocados, porque si queremos participar de las bondades del reino, como hemos visto en la canción, que son muchas, que Dios es fiel, que Dios es poderoso, necesitamos someternos al señorío de Cristo. La gracia de Dios opera para la iglesia, dándonos lo que necesitamos. Sí, es bueno. Aún aquellos que se quedan en el umbral del reino solamente con la salvación y no entienden que la salvación no es el fin, no es solamente salvarnos del infierno. Por eso es que hay muchos salvos del infierno, pero viven sus vidas aquí un infierno. Es verdad. La salvación es el medio para vivir el reino aquí en la tierra, para someter nuestro ser al gobierno del Espíritu y disfrutar la gracia y las bondades de este reino. Cuando somos inmaduros, comenzamos a agarrarnos, nos soltamos cuando somos niños, pero cuando vamos entendiendo lo que es bueno,
Dimos la definición en el hebreo de obediencia el anterior domingo. Y obediencia es ver inteligentemente, docilidad, ver diligentemente, sabiamente, ver sabiamente. Qué importante, una persona que obedece a Dios está viendo con sabiduría. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque amamos a Dios. Y Dios lo dice, si me aman, guarden lo que yo les digo. Pero también vemos con sabiduría la obediencia. ¿Por qué? Porque someternos al señorío de Cristo va a traer mayor autoridad a nuestras vidas. ¿Cuántas veces la iglesia no camina en la autoridad que le ha sido entregada? ¿Por qué? Porque no se ha sometido. El apóstol Pablo hablaba y decía, anhelo vivir, conocer el poder de la resurrección, ese poder que trae vida a lo que está muerto, ese poder que es capaz de resucitar y de traer un nuevo comienzo a aquellos que se someten, a aquellos que pueden recibir, pueden percibir de alguien que tiene y conoce el poder de la resurrección. Pero para que haya ese poder de resurrección, necesita primero haber una muerte al yo. No hay resurrección sin muerte. Entonces, de esto estamos hablando, amados, del reino de Dios. No nos quedemos en el umbral, participemos del reino de Dios. Jesús habló claramente y dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino, la parte inicial, ver el reino, salvación. Pero luego habló y dijo, el que no naciere de nuevo, el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. ¿Usted quiere ser espectador solamente? ¿O quiere ser participante? ¿O quiere entrar en el reino y vivir de acuerdo al reino? Si hemos visto que el reino no consiste en palabras, sino en poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y del Padre. Entonces, cuando definimos qué es mundo, el mundo es este sistema de oscuridad, de engaño, que deja a las personas en ignorancia de la verdad. Qué triste es ver gente estudiada, gente profesional, ignorante, en una religión, bloqueados de la vida poderosa del Espíritu. Colosenses 1, 12 y 13. Por eso, amados, necesitamos dar gracias al Padre, tener una actitud de gratitud, de agradecimiento continuamente, porque lo que nos pasó no fue cualquier cosa. Nosotros hemos sido trasladados de una potestad de oscuridad, del pensamiento y sistema demoníaco de este mundo, al reino del Hijo amado de Dios. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En este reino estamos. Por lo tanto, es indispensable desarrollar
una mentalidad de reino. Es verdad, es indispensable, porque tiene que ver el principio y el comienzo, tiene que ver con el sometimiento a la voluntad del Padre. Así que vamos a continuar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amados, vivir por la palabra, vivir por el espíritu de la palabra es espectacular. Esta palabra es viva, tiene poder de vivificar lo que está muerto, tiene el poder de dar ánimo y aliento a lo que ya no puede más, a lo que está por sucumbir, a lo que está por declinar ante las presiones de la vida. Todos nosotros tenemos presiones. Y cuando no entendemos, no tenemos esta mentalidad del reino de Dios, del gobierno que opera a través de nuestras vidas para someter nuestra alma y aún circunstancias y situaciones, vamos a ceder ante estas presiones. Pero cuando entendemos, vamos a ver estas presiones más bien como catalizadores para cumplir la voluntad de Dios y permanecer firmes. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hace una separación muy clara de cómo opera el espíritu, no por emociones ni sentimientos, sino por la fe y la gracia del reino de Dios. Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí quiero quedarme en esta palabra intención. La palabra en el latín, esta palabra en el latín es intentio, que significa determinación de la voluntad para llevarla a un fin. Determinación de la voluntad, de tu voluntad y de mi voluntad para llevarla a un fin. Si nosotros vemos al Señor Jesucristo, no tuvo una vida fácil. Tuvo una vida muy difícil aquí en la tierra. Desde niño tenía que huir porque Herodes lo quería matar y con sus padres huyendo a Egipto. De allá volvió cuando Herodes murió. Y parece que en ese tiempo ya su padre terrenal había muerto. Y creció él, que era el mayor de los otros hermanos, trabajando en una carpintería, con rechazo de la gente, con burla, con odio y también discriminación, porque se burlaban de él diciendo, dando a entender que era un hijo natural, hijo de fornicación. Él sufrió, pero ¿saben qué? Jamás fue perturbada ni cambiada la intención de cumplir el propósito eterno de Dios para el cual vino a la tierra. Nunca cambió su propósito, nunca cambió su voluntad, nunca cambió su intención de hacer aquello para lo cual se encarnó en el cuerpo de Jesús. Entonces, mis amados, que la intención de nuestro corazón no sea perturbada ni cambiada por presiones, por deseos, por circunstancias. El próximo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa. ¿Saben qué? La tierra, esta tierra donde estamos, en el fin de los tiempos, según segunda de Pedro 3, va a ser destruida. Pero ¿sabe qué? Dios va a hacer una nueva tierra y un nuevo cielo, donde mora la justicia y la verdad, y donde los hijos del reino van a vivir y van a operar con Cristo para seguir
predicando esta verdad presente, esta verdad poderosa. Pero el mundo va a ser destruido totalmente. Entonces el mundo va a pasar, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted y yo somos eternos. Tenemos eternidad dentro de nosotros. Tenemos la vida eterna. Que nuestras intenciones de nuestro corazón sean conformes a la eternidad, al propósito eterno para el cual nacimos. Usted y yo fuimos diseñados por Dios para gobernar. Fuimos diseñados por Dios para tener autoridad sobre nuestra alma desconfigurada por la operación y el pecado de Adán. Pero ese es el desafío que cada uno tenemos. Desarrollar esta mentalidad de reino, someter el alma al espíritu y vivir de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso, amados, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es lo que contiene la vida, es lo que contiene la vida que se te entregó. Por eso es que necesitamos una mentalidad de reino para entender que somos administradores de esta vida que se nos entregó. Y se requiere que los administradores, cada uno, sea hallado fiel. Y pareciera que esto es difícil, pero no. Jesús dijo a sus discípulos: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Y cuando entendemos los misterios del reino, y uno de los grandes misterios del reino es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Usted puede tener alguna esperanza de gloria fuera de Cristo? No la hay, no existe. Por eso, sobre toda cosa guardada, sobre todo aquello que es importante para ti, lo principal debiera ser tu corazón que guarda, que es el contenedor de la vida de Cristo. Así que sigamos. Aquí, como estaba diciendo, a Jesús nada lo sacó, nada lo perturbó de su intención de ir a la cruz para salvarnos. ¡Qué amor, oiga! ¡Qué amor! ¡Qué amor! Es que necesitamos comprender esto para enamorarnos de Cristo, porque parece que Él estaba diciendo antes de la cruz: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora, para esto he llegado a esta hora. Amados, cuando la tentación toque a tu puerta, cuando el desánimo toque a tu puerta, cuando las circunstancias de la vida difíciles toquen tu mente y tu alma, tu corazón, determínate con una intención fiel. Intención es algo de que decidimos intencionalmente. Determinémonos a decir: para esta hora estoy en el reino. Para esta hora estoy en el reino. Para vencer cualquier circunstancia que quiera operar contrariamente. ¿Contra qué? ¡Ay, mi vida! ¡Pobre mi vida! No, si lo que quieren operar es en contra de la vida de Cristo en nosotros. Quieren que nos separemos de esta vida gloriosa y podamos vivir a nuestra manera. Ese es el sistema del mundo.
Eso es lo que daña las vidas. Eso es lo que daña la juventud, que viven a su manera y no saben lo que hacen. No saben lo que después, las consecuencias que atraen, que generan en sus vidas. Porque viven a su manera. Pero qué glorioso es vivir a la manera de Dios. En la voluntad de Dios. Sigamos. Padre, glorifica tu nombre. De esto se trata, mis amados. Cuando nosotros, nuestra intención es conforme a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? La gracia de Dios va a trabajar en tu corazón y en mi corazón para que la intención de nuestro corazón sea idéntica, sea igual a la del Hijo, a la de su Hijo. No claudicar, no estar entre dos pensamientos. Esto o lo otro, no. El reino tiene un pensamiento, la mente de Cristo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y Dios te dice hoy, tu vida ha glorificado a Dios. Y a cada decisión que tomas por Él y por la verdad y por mantenerte firme, sigues glorificando a Dios. Y el sistema de este mundo sigue apagándose por la luz que manifiestas, porque a cada vez que obedeces a la voluntad de Dios, entras en una mayor influencia de autoridad, en un mayor nivel de autoridad, porque estás muriendo a tu yo. Clamamos por la juventud. Clamamos para que dejen de vivir a su manera, haciendo cosas que ya saben, porque muchos ya saben. Porque hay una conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Sigamos. Entonces aquí, para que podamos entender claramente este sistema perverso del mundo que daña a las personas. Jesús, antes de la cruz, su última oración al Padre le dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Dije el anterior domingo, hable de Dios y todo el mundo lo va a amar. Porque puede ser el Dios Buda, el Dios no sé cuánto, el Dios Alá, el Dios... Pero hable de Cristo y el mundo lo va a rechazar. ¿Es verdad? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Que se quede bien claro que usted y yo no somos del mundo. No pertenecemos a este mundo. Hemos sido trasladados de esa oscuridad, de esa potestad oscura de engaño al reino de la luz, al reino de Cristo. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, ¿por qué? Porque ellos tienen la responsabilidad en amor de ser luz del mundo. ¿Qué fuera del mundo si la iglesia es quitada? No habría más sabor en este mundo. No habría más preservación en este mundo. Porque la iglesia, esa es su operación. Ser sal y ser luz. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Para vivir en este mundo, ¿qué es lo que nos santifica? La vida que portamos, que es la palabra de Cristo, gobernando y operando en nuestro corazón. La palabra de Dios que Él la preservó, permitiendo que se escriban las Escrituras, para que también Dios nos siga hablando y nos siga enseñando y nos siga guiando y llevando
apartando de todo esquema, de todo lo que no es la voluntad del Padre. Entonces, usted y yo no estamos en guerra contra el diablo. Que se le quede bien claro. Hay una iglesia que se quedó con una mentalidad de salvación que para haciendo guerra. ¿Sabe qué es el significado de guerra? Algo que no ha terminado, que no ha concluido. Cuando dos naciones o dos personas están en peleas, o dos naciones en peleas, eso es guerra, no ha concluido. Pero cuando hay un ganador, hay un perdedor. Y en este caso, Satanás fue juzgado, hallado culpable y sentenciado, y exhibido, despellejado y exhibido públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Entonces, el entendimiento del reino va a edificar nuestras vidas, no en guerras, sino en la posición que tenemos. Porque ¿qué es lo que ha hecho este enemigo? La única manera que puede influenciar en la vida de un hijo de Dios es si permitimos que algo de la vieja naturaleza siga operando en nuestra mente. Por eso, repito y repito y repito, renovemos el entendimiento al reino de Dios. Renovemos. Porque Él no tiene la autoridad para atacar a los hijos de Dios. ¿Sabe qué es lo que hace? Ha dejado un legado vigente en el mundo que opera en la mentalidad de las personas. Eso es el sistema del mundo, para dañarlos, para engañarlos, para que sucumban ante la debilidad de sus emociones y de su alma, sin renovar. Por eso es que nuestra responsabilidad es grande. Así que, mis amados, leamos: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esto significa que no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tengo unos 20 versículos más, pero vamos a cortar. Solamente quiero terminar con un ejemplo de un hombre que nos va a hablar a cada uno. Porque usted fue diseñado en Cristo antes de la fundación del mundo para gobernar su vida y su generación. Dios habló a un hombre a través de sueños. Le dio sueños maravillosos. Y los sueños eran de gobierno, los sueños eran de reino. Y cuando él contaba sus sueños, sus hermanos lo aborrecían. Vamos a irnos, por favor, a Génesis. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Diseño para edificar su vida, planos para edificar su vida en gobierno y autoridad. ¿Qué pasó? Cuando la gente entiende que ha sido diseñada para el gobierno, no va a vivir por debajo de ese nivel. Es que no se puede. No se puede estar claudicando cada vez. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos en Cristo Jesús el Señor. Pero necesitamos
renovar el entendimiento para alinear nuestro ser y nuestra mente a esta vida de autoridad en Cristo, sometiendo el alma a esta verdad poderosa. Entonces, ¿qué pasó? La historia es un poco larga, pero es poderosa, si la pueden leer en sus casas. Ayer, mientras hacía esta palabra, no paraba de llorar. ¿Por qué? Porque entendiendo el reino, ¿saben qué? Dios nos diseñó para gobernar. Nos hizo reyes y sacerdotes, real sacerdocio, para gobernar. Pero antes de la gestión de gobierno, cada uno de nuestras vidas, vamos a ser procesados. Vamos a ser entrenados a manifestar la vida que portamos. Y esto pasó con José, un joven de 17 años, esclavo externamente, pero libre internamente. Un hombre en gobierno de sus emociones, lejos de su casa, de su familia. Una egipcia espectacular lo atraía cada día, lo incitaba, lo tentaba. Pero él tenía una intención: cumplir el propósito de Dios. ¿Y sabe qué? Un día la mujer tiró de su manto para que se acueste con ella y él huyó, lo calumnió. Entonces este hombre tuvo que pasar calumnia. El jefe se enfureció y lo metió en la cárcel. ¿Qué pasó en la cárcel? Todo le fue dado para que lo administre. En la cárcel o en la calle, la administración y el gobierno no está afuera, está adentro. Él comenzó a administrar en la cárcel, comenzó a gobernar en la cárcel. Dice que el jefe de la cárcel no se preocupaba con nada, porque José lo administraba todo, entrenándolo Dios. Por eso, mis amados, si estamos pasando por algo difícil, Dios te está entrenando para que gobiernes a la manera de Él, no a nuestra manera. ¿Qué pasó? En la cárcel también, esta gente de gobierno también tiene misericordia y compasión de los que sufren. Se preocupaba con los presos. Y dice que un día miró a dos y les dijo: ¿por qué estás triste su semblante? Y nada es casualidad, porque Dios nos conecta con el propósito. Estos eran empleados del faraón y tuvieron sueños, les interpretó los sueños y les dijo: cuando estén nuevamente en palacio, acuérdense de mí. Pero ¿qué pasó? Se olvidaron y estuvo 2 años más en la cárcel. Pero, amados, cuando uno tiene una intención y una certeza y un diseño y un plano en lo cual está edificando su vida, nada te hará retroceder, claudicar ni renegar contra Dios. Entonces, a los 2 años, Faraón tuvo un sueño. ¿Por qué no sucedió antes? Porque lo que Dios promete lo hace a la manera de Él. Si el copero haya dicho: hay un pobre esclavo hebreo en la cárcel que necesita tu ayuda. Pero Dios cambió las cosas. Hay un hombre en la cárcel que interpreta los sueños. Cuando lo llamaron a José, vieron la sabiduría, el entendimiento en administración. Y el faraón se asombró y dijo: oh, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, con tanta sabiduría, que el Espíritu de Dios está sobre él? Léanlo, por favor, Génesis 41. Y dijo: tú gobernarás todo este reino. Después de mí serás el primero. Y mandó que le pongan un collar de oro.
Aquí lo leemos. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Por eso lo quise escribir, amados, porque esto nos habla de gobierno. Sobre tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Gobierno y autoridad a través de un hombre que se sometió, que se rindió, que pasó los procesos y le creyó a Dios. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Diga sobre todo. Amados, usted es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y todas las cosas dice que está debajo de nuestros pies. Porque los pies están en el cuerpo, Cristo en nosotros. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Toda la gente doblaba la rodilla ante José, porque cuando Dios habla, tiene la bendita costumbre de cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Entonces, toda la tierra se dobló. Y yo pensaba ayer, decía, ¿cómo estaría Potifar? ¿Qué hablaría Potifar? ¿Cómo estaría Potifar? Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Este hombre fue probado en todo, pero en todo creció, maduró y pasó la prueba. Le nacieron 2 hijos. Al uno le puso Manasés, que significa, y esto nos muestra el estado de su corazón. Había perdonado la maldad, la envidia, el odio de sus hermanos que lo querían matar y lo vendieron. Y a Manasés le puso, Dios me hizo olvidar de todo el trabajo de la casa de mi padre. Y a Efraín dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amados, si estás en un lugar en este momento de aflicción, quiero decirte que Dios está haciendo usted fructificar en la vida de Cristo, en la vida del Espíritu. Así que nos vamos a ir al último, al 45, por favor, porque no quiero dejar de terminar con eso. Habían ya 2 años de hambre en la tierra. La gente estaba muriendo. Los hermanos de José vinieron a Egipto a comprar grano. ¿Y qué pasó? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amados, esto es madurez que se opera en los procesos cuando respondemos a Dios, muriendo al yo, perdonando y pasando la prueba. No les pese haberme vendido, Dios me mandó. Malvados no fueron ustedes. No le dijo malvado, pero no fueron ustedes, fue Dios que me mandó para preservar la vida. Pero ¿saben qué? Estaba entendiendo algo más grande, para preservar las tribus por una de las cuales iba a venir el Señor Jesucristo. Y seguimos. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Este es nuestro Dios, amados. Por eso vale la pena creer, confiar
y obedecer. Vale la pena. Esa es la mentalidad del reino de Dios. Señor, decido, la intención de mi corazón es que mi voluntad llegue a un fin, y el fin es someter mi ser para que tu propósito se cumpla a través de mi vida aquí en la tierra. Vamos a orar. Papá amado, te amamos, Señor. Te damos gracias porque podemos entender que todas nuestras temporadas de invierno son diseñadas por ti para entrenarnos, para que podamos ser entrenados para gobernar todo aquello que tú nos has entregado. Gracias te damos por tu amor. Ayúdanos a desarrollar esta mentalidad de gobierno, operando a través de la mente de Cristo Jesús, el Señor. Te damos gracias porque en tu palabra hay ejemplos que nos llevan a ver también nuestra propia vida. Los pasajes, las situaciones que pasamos, que no fueron operadas por otras cosas, sí por un sistema maligno, pero tú estabas en control para entrenarnos. Gracias te damos, Rey. Ahora declaramos que tu iglesia se levanta a entender y a conocer la obra consumada de la cruz, y se levanta a determinarse en desarrollar una mentalidad de reino, de gobierno. Gracias te damos, papito. Amén.